¿Qué tal? Soy Daniel de la Garza y esto es Transiciones. Pues el día de hoy vamos a hablar de dos noticias que trascendieron, que la verdad es que están íntimamente relacionadas entre sí y que exhiben no solo lo que viene siendo el entretenimiento, que en realidad es propaganda disfrazada, como la intelectualidad que siempre estuvo cerca del poder. A ver, en el primer caso nos referimos a la serie de populismo en América Latina. No sé si recuerdan que el año pasado, en la contienda electoral, trascendió que había una serie sobre populismo que hablaba de gobernantes de América Latina que presuntamente habían gobernado, digamos, bajo este margen del populismo, obviamente un populismo de izquierda, porque la serie ni siquiera alcanza a diferenciar que existen populismos de izquierda y de derecha, pero en términos concretos, esta serie, curiosamente, los primeros capítulos eran sobre gobernantes. El último era sobre el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Entonces trascendía en redes sociales que esto no era más que pues, un intento de desprestigiar al entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Quién conduce esta serie? Esto es muy importante. Es la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, que seguramente conocerán más por sus videos en redes sociales que por su obra. Hubo quienes sí nos tuvimos que tomar la molestia de leer su obra, un libro que se llama El engaño populista, que hace junto con un autor chileno, Alex Kaiser, y el otro libro es Cómo hablar con un izquierdista o como un progre. Dependiendo del país, le fueron cambiando la determinación. Aquí en México se llamó Cómo hablar con un izquierdista. La verdad es que son libros que dejan mucho que desear. Digamos, esta politóloga se ha hecho más conocida, como acabo de decir, por sus entrevistas, por universidades que la han invitado a difundir básicamente el ideario neoliberal. Aunque ella dice que no es neoliberal, sino es libertario, básicamente es una apuesta al neoliberalismo 2.0. Entonces, si uno lee su obra, pues vaya, no va a identificar nada, absolutamente nada, que amerite que sea una presentadora, pues digamos, de una serie que tiene, o que debió haber tenido, perdón, pues un trasfondo histórico muchísimo más profundo, porque independientemente desde dónde se haga una construcción histórica, desde cualquier ideario político, esta misma se debe basar en hechos, ¿no? Entonces ahí está el primer indicador. La serie está llena de prejuicios, de imprecisiones, y bueno, eso incluye no solo el capítulo sobre el actual presidente de México, López Obrador, sino también básicamente de todos los demás. En realidad es una serie bastante fallida, pero el tema no es la calidad de la misma. También hubo quienes la tuvimos que ver para poderla reseñar. Es verdaderamente a mi juicio, una pérdida de tiempo, pero pues digamos no se puede emitir una opinión si no, si no la vemos. En términos generales, el tema aquí no es su calidad, como acabo de mencionar, sino es el financiamiento. ¿Qué grupos estuvieron detrás de su financiamiento y de su exhibición, que al final tuvo que ser exhibida en la plataforma digital de Amazon Prime? No sé si lo recuerdan. Pero aquí el tema del día de hoy que sacó el funcionario Santiago Nieto es precisamente la forma irregular en que la misma habría sido financiada. Y si tomamos en consideración lo que comenta la ex coordinadora Tatiana Cloutier, ex coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, sobre el historiador Enrique Krause, pues digamos que aunque son temas distintos, pues entra en relación por lo siguiente. ¿Qué es lo que menciona Tatiana Cloutier? Que Enrique Krause estaba detrás de los intentos por construir la narrativa para desprestigiar también al entonces candidato López Obrador. Hay que recordar que Enrique Krause ha sido denunciado como un historiador que siempre, digamos, escribe su historia en función del régimen en turno. Yo recuerdo cuando hacía una encendida defensa de la guerra,
contra el crimen organizado de Felipe Calderón para criticarla ya en tiempos de Peña Nieto, ya cuando Peña Nieto había asumido la presidencia, entonces ahí sí se mostró crítico de la guerra contra el narco. Alguna vez mencionó que Enrique Peña Nieto podía ser una especie de Adolfo López Mateos, imagínense, eso lo mencionó en el diario El País cuando recién Enrique Peña Nieto había tomado protesta y evidentemente pues suponemos que hoy no se atrevería a hacer una descripción similar. En términos generales, Enrique Krause siempre ha estado de acuerdo con el régimen, el gobernante, sobre todo desde el neoliberalismo a la fecha, concretamente de Carlos Salinas de Gortari hacia nuestros días. Sin embargo, siempre existió ese extraño enemigo. Desde el año 2006 no hay que olvidar que él hizo un ensayo que se llamaba El Mesías Tropical, que digamos Banamex y otros grupos empresariales se dieron vuelo con ese ensayo que describía las supuestas tendencias autoritarias y mesiánicas y religiosas y no sé cuántas cosas vienen en ese ensayo del ahora presidente de México. Desde la campaña del 2006 proveía este tipo de contenidos. Ahora, más allá de si es un ejercicio honesto al que tiene derecho como presunto intelectual, habría que preguntar si en realidad estas opiniones pues no se encuentran más motivadas por estos incentivos económicos de grupos empresariales o por un afán de lucro propio que también ha quedado pues bueno, si no evidenciado, por lo menos se han hecho denuncias en ese sentido. El día de hoy Enrique Krause se victimiza, le manda un correo a Carmen Aristegui y le dice que es víctima de un embate desde el poder, así como lo fue Carmen Aristegui, digamos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la diferencia de que Carmen Aristegui perdió su espacio en la radio debido al reportaje que hizo sobre la Casa Blanca del entonces presidente Peña Nieto, cuando en este caso solo existe una denuncia pública, ni siquiera una denuncia de otra índole, pues de algo que era un secreto a voces, ¿no? de los negocios que ha hecho este historiador, pues básicamente no solo con los contenidos que ha sacado, sino en los medios en los que se ha movido. Hay que diferenciar muy claramente entre la libertad de expresión y entre la propaganda, y creo que estos dos casos nos dan mucha luz de lo que durante mucho tiempo muchos denunciamos, pero que hasta ahora estamos contando con más información, digamos, para asegurar que durante décadas hubo personas que se especializaron y grupos empresariales que también lo hicieron, más en denostar y en deconstruir que en informar a la población mexicana. Bueno, pues esto fue Transiciones, soy Daniel de la Garza, síguenos en 15 Diario TV.